Bueno, ¿alguien se acuerda del tema del mes? Aunque sea una palabra del tema. Amén, la doctrina de la gracia. Amén. Entonces el día de hoy estaremos enfocados en eso mismo, pero específicamente en esta frase que dice buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en 1 de Pedro 4:10. Amén. Vamos a leer este versículo. Quiero que todos lo leamos juntos. 1 de Pedro 4:10. Amén. Dice la palabra: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aleluya. Cada uno de nosotros ha recibido ese regalo, ¿verdad? Entendíamos que la gracia es un regalo de parte de Dios y sabemos que Él nos ha dado esta salvación tan grande, ¿verdad? Que cada uno ha recibido, y esa gracia que hemos recibido tiene muchos beneficios, ¿verdad? Hemos recibido el perdón, hemos recibido el amor de nuestro Señor Jesús, que es incondicional, esta salvación, también dones espirituales y mucho más, ¿verdad? La lista continúa, pues como nos decía nuestro pastor, la gracia está en toda la Biblia, no solo es en un versículo. Y sabemos también que el que recibe algo especial lo cuida, ¿verdad? Si ustedes le dan algo especial, un regalo, usted cuida de ese regalo, usted lo mantiene, y aún dependiendo qué es, si lo puede compartir, lo comparte con los demás. De igual modo debemos ser nosotros con la gracia que hemos recibido de parte de nuestro Dios. Les quiero dar un ejemplo y por eso van a ver un carro ahí. Si alguien le regala un carro a ustedes piensen en el carro que ustedes quieren, ¿verdad? Que si un carro pequeño, que si un carro mediano, que si un carro grande. El carro que ustedes se imaginen que si alguien me lo regala, ese quiero, ¿verdad? ¿Ya se lo imaginaron? ¿Tienen una idea de qué carro quieren, qué color, todo ya lo tienen, ¿verdad? Entonces, alguien vino a su casa, se lo parqueó enfrente, ¿verdad? Está estacionado, tal vez hasta le dejó un moño y ahí dice para tal, para usted, ¿sí? Y usted, quién lo dejó ahí, no sabemos, pero ya es suyo, ¿verdad? Y le dijeron, no tiene que pagarnos nada. ¿Por qué? Porque es un regalo y es gratis. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Lo va a mantener, ¿verdad? Lo va a cuidar. Que si se ensució, le va a dejar que se ensucie más. No, ¿verdad? Le acaban de dar un regalo, lo quiere mantener, entonces lo va a limpiar, ¿verdad? Que si está sucio por dentro, igual. Porque si no, ¿qué pasa? Se le va a pudrir, saber qué le va a pasar adentro y ya no lo va a querer, ¿verdad? Entonces, un regalo usted lo cuida, lo mantiene, ¿verdad? Lo mantiene por dentro también. Si hay algo que usted escucha que no suena bien, si hay algo que usted está usándolo en el carro y tampoco funciona tan bien, lo va a llevar para que los que saben hacer esto puedan entonces arreglarlo, ¿verdad? Entonces lo cuida, lo mantiene y también lo puede compartir. ¿Cómo puede compartir el carro? Viajando, ¿verdad? Puede llevar a su familia, puede llevar aquí a los hermanos, ¿verdad? Puede llevar, ¿verdad?, diferentes personas a diferentes lugares. Y el carro tiene muchas funciones, ¿verdad? También, que si usted quiere llevar el carro allá donde está el agua y quiere ver una película allá, también se puede, ¿verdad? Entonces lo está compartiendo. Que si queremos ver las estrellas o queremos ver algo que va a pasar en el cielo y solo sale una vez al año, puede llevar su carro, ¿verdad? Y compartirlo. Entonces vemos que este solo es un ejemplo, ¿verdad? De qué hace uno con un regalo. Si usted recibe este regalo de ese carro, usted lo va a cuidar, ¿verdad? Usted no quiere que nadie lo choque, no quiere que nadie se lo raspe, no quiere que se ensucie, entonces lo cuida, lo mantiene y lo puede compartir. Entonces, mucho más con algo que es eterno,
que tenemos nosotros la gracia de nuestro Señor Jesús. Amén. Tenemos, aleluya, eso que nuestro Dios nos ha dado, cuidando entonces la gracia que hemos recibido ahí mismo donde estábamos leyendo, pero vamos a ver ahora un poco más antes, el versículo 1, primera de Pedro 4:1. Aleluya. Dice entonces la palabra del Señor en primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, nosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vemos acá que dice que nuestro Señor Jesús mismo padeció, ¿verdad? Por nosotros. Él pasó por diferentes circunstancias, ¿verdad? Él pasó las tribulaciones, ¿verdad? Así como nosotros acá también pasamos pruebas, Él pasó por pruebas, ¿verdad? También lo tentaron, pero no cayó en tentación. Entonces, Él padeció todo eso cuando Él estuvo acá en la carne, ¿verdad? Cuando Él estuvo como un hombre acá en esta tierra. Entonces dice que vosotros también armaos del mismo pensamiento, que así como Cristo tuvo ese pensamiento desde que Él vino, Él sabía cuál era su meta, ¿verdad? De venir a salvarnos, de venir a rescatarnos, pero sabía que para hacerlo Él tenía que mantenerse santo, ¿verdad? Y asimismo dejarnos ese ejemplo. Y entonces Él quiere que nosotros también tengamos ese pensamiento de vivir cuidando esta salvación, viviendo en santidad. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Que nosotros cuidemos esta salvación teniendo nuestra mirada en Jesús. Aleluya, teniendo siempre la mirada en Él, ¿verdad? Porque Él es el que nos guiará hacia lo que es bueno, hacia lo que nos guía, hacia el camino de la salvación. Y si nosotros vemos la siguiente parte, hablamos de cuidar, ¿verdad? Y también cómo mantener entonces, cómo puedo mantenerme en la gracia, firmes en lo que he recibido. En 1 de Pedro 4:7. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Entonces, aquí nos dice la palabra del Señor que es importante ser sobrio, estar alerta, estar despiertos espiritualmente. Y sabemos que hay algunas cosas claves, ¿verdad? ¿Cuáles son esas? ¿Cómo me puedo mantener alerta espiritual? La oración, leyendo la palabra del Señor. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Congregando, ¿verdad? Entonces hay cosas claves importantes para nosotros estar alertas, despiertos. Velando es igual, tiene que ver con estar vigilantes para la acción, para estar en guardia, ¿verdad? Y sabemos que aquí nos dice que podemos hacerlo por medio de la oración. En 2 de Tesalonicenses 2:15 también nos habla más sobre esa firmeza, cómo yo puedo mantenerme firme en la gracia que he recibido. Dice la palabra, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Entonces, la firmeza tiene que ver con lo que nosotros guardamos en nosotros, ¿verdad? Para yo estar firme tengo que conocer, tengo que entender y tengo que atesorar, ¿verdad? Si usted conoce bien la palabra del Señor y sabemos que es algo diario, ¿verdad? Que vamos conociendo más del Señor, entonces usted estará firme y la gracia del Señor permanecerá porque usted confía en nuestro Señor Jesús. Y en Efesios 6:10, unos versículos muy conocidos, ¿verdad? Nos habla de esa firmeza. Efesios 6:10. Dice la palabra, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que nos dice que tomemos toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, nos pide firmeza, ¿verdad? Sabemos que da un ejemplo, ¿verdad? No es que literalmente se van a poner todos los escudos ahorita, ¿verdad? Para estar allá afuera, ¿verdad? Sería lo contrario a lo que la palabra nos está diciendo, pero es un ejemplo, ¿verdad? Que usted lleve el escudo de la fe, que usted lleve la palabra del Señor como su escudo, que usted lleve la espada del Espíritu, que la palabra del Señor sea con la cual ustedes combatan, ¿verdad? Que con sus pies, ¿verdad? ¿Dónde va a ir usted? ¿A qué dirección? Sea guiado por el Evangelio de la paz, sea guiado por la palabra del Señor. El cinturón de la verdad, ¿verdad? Que usted lleve siempre esa verdad, esa integridad, la coraza de justicia, ¿verdad? La justicia que nos enseña nuestro Dios. Y si vemos todo eso, todo lleva ¿a qué? A la palabra. ¿Cómo conocemos la justicia, la verdad? ¿Verdad? El Evangelio de la paz, la espada del Espíritu, el escudo de la fe, todo viene y vuelve a la palabra, ¿verdad? Porque es el Señor Jesús quien es nuestra armadura y es importante entonces escudriñarla, leerla para estar firmes en la gracia. También compartiendo, ¿verdad? Hablamos, la cuidamos, ¿verdad? Atesorándola en nuestro corazón, viviendo en santidad, nos permanecemos firmes en Él, velando, siendo sobrios y también la podemos compartir. ¿Cómo la compartimos, verdad? Dice lo que leíamos al principio, en primera de Pedro 4:10 al 11. Dice la palabra del Señor, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Entonces dice que cada uno según el don que ha recibido, ¿verdad? Cada uno de nosotros hemos recibido regalos de parte de Dios. Sabemos que todos recibimos la gracia, ¿verdad? Recibimos el amor de Dios, pero también hay unos regalos especiales que Dios da, reparte a cada uno. Y dice que eso que recibimos, que sirvamos a los demás con ello, que seamos buenos administradores con lo que hemos recibido. Dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios le da, ¿verdad? No es cualquier cosa que vamos a decir, sino lo que el Señor Jesús nos da. Dice que si alguno ministra, si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, ¿verdad? Lo que hacemos es con el poder de Dios y dice para que en todo sea Dios glorificado. Y en la palabra del Señor en Romanos 12:6 nos habla un poco más sobre algunos de esos dones. Romanos 12:6. Aleluya. Dice la palabra, de manera que teniendo diferentes dones, diferentes regalos, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Verdad? Si el Señor Jesús le ha dado palabra de algo que pasará conforme a las escrituras, dice que sea usada conforme a la medida de la fe, ¿verdad? Que uno use ese don que Dios le da. Si es de servicio, que uno sirva con el corazón, que uno sirva con integridad, el que enseña en la enseñanza, ¿verdad? Si Dios les ha dado esos dones, que lo puedan hacer, el que exhorta, ¿verdad? El que anima, que haga ese ánimo hacia los demás con la palabra del Señor, el que reparte, ¿verdad? El que es generoso, que tiene la habilidad de dar,
que puede hacerlo con liberalidad, sin esperar nada a cambio. El que preside, ¿verdad? El que dirige, que lo haga con solicitud, que lo haga guiado por el Señor, el que hace misericordia, ¿verdad? Cuando usted ve que alguien está necesitado, que lo haga con alegría. Entonces, aquí muestra algunos de esos dones que hay. Sabemos que hay muchos, ¿verdad? Y cada uno de nosotros hemos recibido dones de parte del Señor y el Señor dice que usemos esos dones que Él nos ha dado, que sirvamos a los demás con ello y que seamos buenos administradores de eso que hemos recibido. Y si vemos un ejemplo, ¿verdad? También un personaje muy conocido en la Biblia, Saulo, ¿verdad? Saulo, si vemos en Hechos 8, no lo vamos a leer todo, pero vamos a ver una parte, es Hechos 8. Nos habla un poco de quién era Saulo, qué era lo que él hacía. Aleluya. Dice la palabra, Saulo consentía en su muerte, está hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Vemos entonces, si alguien le habla a usted de Saulo, sin usted conocer toda la historia, no suena como un buen hombre, ¿verdad? Que estaba persiguiendo a la iglesia y no dice amablemente, ¿verdad? Dice que entraba casa por casa, ¿verdad? Dice que arrastraba a hombres y a mujeres y con el propósito de entregarlos a la cárcel. Entonces él pensaba que ellos estaban siguiendo a una persona equivocada. Él no creía que Jesús era Dios, no entendía aún. Entonces él hacía esto y el Señor Jesús tuvo misericordia de él, ¿verdad? Un hombre que, como veíamos en la descripción, se puede decir que no merecía misericordia, ¿verdad? Ni la gracia de Dios, pero para Cristo él ya lo miraba como ese instrumento útil, ¿verdad? Él ya tenía ese propósito para con él. Y vemos el testimonio de Saulo de su conversión en Hechos 22:6, que él mismo nos cuenta sobre ese encuentro que tuvo con el Señor cuando el Señor Jesús le habló. Vemos entonces Hechos 22:6, dice la palabra del Señor. Pero aconteció que yendo yo al lugar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevando de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Aleluya. Y cuenta, ¿verdad? De la obra que el Señor hizo en su vida, que antes él no conocía realmente
a Jesús, ¿verdad? No lo conocía y en ese momento Dios le dijo, ¿verdad? Al que tú persigues soy yo, ¿verdad? Él le dice que Él es Jesús, le revela que Jesús es Dios, ¿verdad? Y entonces en ese momento Él comprende, ¿verdad? Y se ha de haber dado cuenta y ha de venir arrepentimiento a Él, al Él comprender que lo que estaba haciendo era erróneo, a quien Él perseguía, a la iglesia del Señor, los perseguía porque Él no había conocido a Dios. Entonces, Ananías luego vemos que también le enseña más para que él conozca la salvación y por medio de este encuentro con el Señor, él recibe la gracia, ¿verdad? Y entonces vemos ahora cuál es su vida después, ¿verdad? Cómo él entonces, después de recibir la gracia, después de cuidarla, después de él estar firme en ella, cómo él la comparte. Si vemos un ejemplo en Hechos 16, Hechos 16, 16. Aleluya, dice la palabra del Señor en Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces ella decía cosas que iban a pasar. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y ella también conocía quiénes eran Pablo y los que estaban con él, ¿verdad? Sabían que ellos servían al Dios vivo. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, vemos que él sabe, ¿verdad? Sabía que quién él tenía dentro, ¿verdad? El poder que él tenía en él. Porque si no, él no le hubiera hablado a la muchacha, ¿verdad? Eh, y el espíritu no hubiera salido de ella. Pero era porque él conocía el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, vemos la importancia como él anteriormente cuidaba, ¿verdad? Y se mantenía firme. ¿Por qué? Porque vemos que al principio que dice que ellos iban a la oración, ¿verdad? Entonces ellos iban cuidando su salvación, manteniéndose firmes. Ambos iban a orar. Eran hombres que nunca dejaron esos principios, ¿verdad? Básicos en la relación con Dios, la oración, el congregarse, ¿verdad? Y cuando vino una oportunidad, usaron la gracia que recibieron para liberar a la muchacha. Más, ¿qué pasó? Dice el siguiente versículo: viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, ¿verdad? Entonces, no les agradó eso a ellos y encarcelaron, ¿verdad?, a Pablo y Silas. Y vemos en el versículo 22, dice: después de haberles azotado mucho, ¿verdad? Les pegaron mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué pasa? Dice que orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aleluya. Entonces vemos qué pasa. Estos hombres seguían firmes, ¿verdad? No importando lo que pasaba, las circunstancias, ellos se permanecían cuidando, manteniéndose firmes. ¿Qué hacían ellos? ¿Se pusieron a llorar, lamentar? No, ¿verdad? Dice que ellos estaban orando y cantando, ¿verdad? Ellos estaban cuidando, ¿verdad?, su vida espiritual. Ellos estaban hablando con Dios.
Y eso es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. Cada uno ha recibido la gracia, Dios quiere que la cuidemos. Que si viene algo a la vida, y ese es solo un ejemplo, ¿verdad?, de lo que vemos acá, pero si viene algo a la vida, que nosotros más le busquemos al Señor, ¿verdad? Más para cuidar esta salvación, para estar firmes en Él. Y miren que además de cuidar, mantener, siguieron compartiendo, ¿verdad? Si vemos el versículo 30, dice después, ¿verdad?, de lo que pasó, el carcelero dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Aleluya, vemos entonces cómo el Señor Jesús usa en gran manera a estos hombres para predicar, ¿verdad? Para compartir la gracia. ¿Y qué pasó? Más pudieron ser salvos. Amén. Aleluya. En 2 Corintios 4:15. Gloria. Segunda de Corintios 4:15 nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué Pablo y Silas hacían esto, verdad? ¿Y por qué nosotros también hacemos esto? Dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque a esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria. Aleluya. Jesús, aleluya. Porque nosotros seguimos cuidando, ¿verdad? Porque nosotros seguimos afirmándonos y firmes en el Señor. ¿Por qué nosotros hacemos ello y por qué compartimos, verdad? Esta palabra, esta gracia. Porque nosotros queremos que la gracia siga, ¿verdad?, creciendo, que siga alcanzando a los demás, para que los demás también puedan llegar a Cristo, ¿verdad? Dice que aunque nosotros sabemos que vamos creciendo en edad, ¿verdad? Sabemos que nuestro interior es lo contrario, ¿verdad? Vamos creciendo más y más en Cristo. Sabemos que en Cristo tenemos una vida eterna. Y por eso dice, esta leve tribulación es momentánea, ¿verdad? No es que toda la vida vamos a estar en tribulaciones, pruebas, tentaciones, ¿verdad? No es toda la vida, sino que es momentáneo. Dice que hay cosas que son temporales, pero hay cosas que son eternas. Y nosotros tenemos la mirada en lo eterno, ¿verdad? La mirada en Cristo. Y estando nosotros siempre con la mirada en Cristo, podremos entonces estar siempre preparados, listos, ¿verdad?, para la venida de nuestro Señor Jesús. En conclusión, entonces, cada uno de nosotros hemos recibido el regalo de Dios, ¿verdad? Hemos recibido su gracia. Estamos ahora en su gracia y como todo regalo, ¿qué hay que hacer? Cuidarlo, mantenerlo y compartirlo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor Jesús quiere de nosotros, que cuidemos la salvación, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a cuidar? ¿Qué dijimos? Atesorándola, ¿verdad? Y limpiando nuestra vida cada día, ¿verdad? Manteniéndonos limpios. Hay cosas que sabemos, ¿verdad? Y nos vamos limpiando. Hay cosas que no sabemos y el Señor luego nos va revelando. Entonces las vamos soltando, ¿verdad? Mantenernos en santidad. Mantengámonos firmes, llenos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y constantes en la oración. Compartamos la gracia con los demás. Amén. Así que el Señor les bendiga y nuestra hermana Gladys con nosotros. Aleluya.